La última cuidadora de la casa maldita en Ciudad de México, historia oscura de la mujer que retó a la maldición. En la Ciudad de México, donde el smog se mezcla con el olor de los puestos de elote y el ruido del metro nunca termina, hay casas que guardan cosas que nadie quiere recordar, casas que esperan, casas que eligen a quién dejan entrar y a quién no dejan salir. Esta es la historia de Consuelo Ríos, una mujer de 54 años, originaria de Iztapalapa, que pasó toda su vida limpiando las casas de otros sin que nadie le preguntara su nombre completo. Una mujer que creyó que el trabajo más difícil que le tocaría enfrentar sería una cocina sucia o un baño sin tallar, hasta que llegó a la Casa Pedraza. Antes de continuar, si estás escuchando esta historia, te pido que te suscribas al canal y que me cuentes en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando esta noche. Tu presencia aquí significa mucho para mí. Y ahora, volvamos a Consuelo. Consuelo había llegado a los clasificados por recomendación de su vecina Remedios, que lavaba ropa para una familia en la colonia Guerrero. «Buscan a alguien para cuidar una casona en la Roma Norte», le dijo Remedios, mientras tendía sábanas en la azotea compartida del edificio de departamentos, donde ambas vivían desde hacía más de 20 años. «Pagan bien, pero dicen que ya van 3 cuidadoras que se van antes del mes». Consuelo frunció el ceño. «¿Por qué?». Remedios no contestó de inmediato. Se quedó mirando hacia la calle, donde un camión del Sutín pasaba ruidoso y echando humo negro. Luego dijo sin voltear: «Dicen que la casa no está sola». En otro momento de su vida, Consuelo se habría reído. Pero llevaba 4 meses sin trabajo fijo, desde que la familia Mondragón, para la que había trabajado 11 años en Polanco, se mudó a Monterrey sin avisarle con tiempo. 11 años de su vida, 11 años limpiando mármoles, planchando camisas de seda, cuidando a los niños cuando la señora salía de viaje, y un sobre con 2 semanas de liquidación y un «Gracias, Consuelo, eres muy buena persona», dicho con la misma frialdad con la que se descarta un trapeador viejo. Así que llamó al número del anuncio. La voz que contestó era de hombre, joven, con ese tono que tienen los hijos de familia que nunca han tenido que preocuparse por el dinero. Seguro de sí mismo, ligeramente aburrido, con una cortesía que no era amabilidad, sino protocolo. Se presentó como licenciado Rodrigo Pedraza Villanueva, representante legal del inmueble ubicado en la calle Tonalá, número 218, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. «¿Tiene experiencia como cuidadora de inmuebles?», preguntó. «Más de 20 años en casas particulares», respondió Consuelo. «Referencias, las que usted pida. El trabajo implica vivir en la propiedad de lunes a viernes. Los fines de semana puede retirarse. No se permiten visitas. Hay una habitación para el personal en la planta baja, con baño privado. El sueldo es de 12,000 pesos mensuales, más servicios incluidos. 12,000 pesos. Consuelo había llegado a ganar 8 con la familia Mondragón, y eso después de años de negociar. Aceptó antes de que él terminara la oración. La cita fue al día siguiente, a las 10 de la mañana. La colonia Roma Norte tiene ese carácter doble que tiene mucho de la Ciudad de México. Por un lado, las cafeterías de especialidad con pizarras en francés y mezcal artesanal a 300 pesos la copa. Por el otro, las vecindades con fachadas descascaradas, las abuelitas sentadas en sillas de plástico frente a sus puertas, los puestos de quesadillas que llevan décadas en la misma esquina. La calle Tonalá es de las que conservan todavía algo de ambos mundos. Árboles frondosos que levantan las banquetas con sus raíces, coches nuevos estacionados junto a bardas grafiteadas, y en el número 218, una casona de 2 pisos con fachada de cantera gris, ventanas altas con herrería de hierro forjado y un portón de madera oscura que parecía llevar ahí desde que Porfirio Díaz era presidente.
Rodrigo Pedraza resultó ser exactamente lo que su voz prometía. Un hombre de unos 35 años, traje gris, corbata azul marino, cabello peinado hacia atrás con gel. Delgado, con esa palidez de quien pasa sus días entre oficinas con aire acondicionado y juzgados. La miró de arriba abajo cuando ella llegó, con esa evaluación rápida y discreta que la gente de cierta clase hace sin darse cuenta de que lo está haciendo. Los zapatos, la bolsa, la ropa, todo en orden pero nada caro. Clasificada en 2 segundos. «Señora Ríos», dijo, y el señora sonó a lo mismo que un usted dicho sin calor. «Licenciado», respondió ella. La casa por dentro era más grande de lo que parecía desde afuera. Entrada amplia con piso de mosaico talavera en azul y blanco. Algo que en otra época debió haber brillado, pero que ahora lucía opaco, como si el polvo se hubiera incrustado en la cerámica a lo largo de años de abandono. Una escalera de madera oscura subía hacia el segundo piso. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de papel tapiz viejo, un patrón de rosas repetido hasta el infinito, que en algunas partes se había despegado y colgaba como piel muerta. La propiedad lleva 3 años sin habitarse de manera permanente, explicó Rodrigo mientras caminaba delante de ella sin mirar atrás, como si le diera un tour a un cliente menor. Pertenece al fideicomiso Pedraza. Estamos en proceso de venta. Necesitamos a alguien que mantenga el inmueble en condiciones, que reciba a los posibles compradores cuando haya visitas y que se asegure de que no haya intrusos ni deterioro. ¿Y las otras cuidadoras?, preguntó Consuelo directamente. Rodrigo se detuvo un momento. Apenas 1 segundo. Luego siguió caminando. Incompatibilidad con el puesto. Eso no era una respuesta, pero Consuelo lo anotó mentalmente y no insistió. La recámara del personal estaba en la planta baja, pasando la cocina. Era pequeña pero funcional. Una cama individual, un ropero de madera, un baño con regadera, una ventana que daba al patio interior. El patio era un cuadrado de piedra con una fuente en el centro que ya no funcionaba, rodeado de macetas con plantas que habían muerto hace tiempo y cuyas ramas secas nadie había retirado. ¿Tiene alguna pregunta?, dijo Rodrigo, revisando su teléfono. Consuelo miró el patio. En el centro de la fuente seca había algo que llamó su atención. Una figura pequeña, de barro, puesta ahí entre las piedras. Un ángel, o algo parecido, con la cabeza ligeramente girada hacia su habitación. ¿Quién puso eso? Rodrigo miró hacia donde ella señalaba. No sé, cosas viejas de la casa. Si le molesta, lo quita. Lo dijo con la misma indiferencia con la que habría dicho, si el foco no prende, lo reporta. Consuelo aceptó el trabajo esa misma mañana. Firmó un contrato de prestación de servicios que el licenciado sacó de un folder. Recibió un juego de llaves, una para el portón, una para la puerta principal, una para el cuarto de servicio, una para una puerta del segundo piso que, le dijo Rodrigo, mientras se ponía los guantes para salir, estaba siempre cerrada y debía permanecer así. ¿Por qué?, preguntó Consuelo. Condiciones estructurales. El piso está dañado, por seguridad. Ella asintió. Rodrigo se despidió con un apretón de manos breve y se fue sin mirar atrás. El portón de madera se cerró con un golpe seco que resonó en toda la entrada, y Consuelo se quedó sola en la casa Pedraza por primera vez. El silencio de esa casona no era el silencio normal de un lugar vacío. No era ausencia de ruido, era algo más denso, más presente, como si el silencio tuviera peso, como si la casa estuviera callada no porque no hubiera nada, sino porque algo estaba conteniendo la respiración. Consuelo lo sintió, pero no lo nombró.
Llevaba toda una vida aprendiendo a no nombrar las cosas que le daban miedo. Fue a la cocina, puso a hervir agua para un café y empezó a trabajar. Los primeros 2 días transcurrieron sin incidentes notables. Consuelo limpió la planta baja con la meticulosidad de quien ha pasado la vida en eso. Sacudió los muebles cubiertos de sábanas blancas que los hacían parecer figuras fantasmales en las habitaciones oscuras. Talló el mosaico talavera del pasillo hasta que recuperó algo de su brillo original. Abrió ventanas, dejó entrar el aire de la calle Tonalá, escuchó el ruido cotidiano de la ciudad como si fuera un ancla, las bocinas de los coches, la voz del señor que vendía tamales con su grabación en loop, los niños de alguna escuela cercana que a las 11 de la mañana salían al recreo. La casa de afuera hacía ruidos, la casa de adentro no, y eso era lo raro. El tercer día, mientras trapeaba el corredor central, escuchó pasos en el segundo piso. Pasos lentos, deliberados, como los de alguien que caminara con cuidado para no caer o para no ser escuchado, pero que de cualquier forma se escuchaban porque la madera vieja del piso de arriba crujía con cada pisada. Consuelo dejó de trapear. Contó. 1, 2, 3 pasos. Pausa. 4, 5. Pausa más larga. 6. Luego nada. Subió. Recorrió el corredor del segundo piso con el palo del trapeador en la mano, no por valentía, sino porque era lo único que tenía, y revisó las puertas una por una, todas cerradas, todas como siempre, incluyendo la última, la que Rodrigo le había dicho que no abriera, que seguía con su chapa de latón oxidado y su cerradura vieja. No había nadie. Consuelo regresó a la planta baja y se preparó un té de manzanilla porque el café ya le ponía nerviosa. Se dijo a sí misma, casa vieja, maderas que trabajan con el calor del día. Normal, completamente normal. Esa noche, desde su cama, escuchó el agua. No del exterior, no de la calle, de adentro de la casa. Como si alguien hubiera abierto una llave en alguno de los baños del segundo piso y la hubiera dejado correr. Se levantó. Recorrió el pasillo de la planta baja. Revisó el baño de su habitación. Seco. Revisó la cocina. Nada. Subió al segundo piso. Revisó los 2 baños que tenía acceso. Nada. El sonido del agua había parado. Pero en el piso del corredor del segundo piso, frente a la puerta cerrada del cuarto prohibido, había una mancha de humedad, pequeña, reciente, como si alguien hubiera caminado descalzo dejando huellas mojadas, huellas de pies desnudos, pequeños, de mujer o de niño. Consuelo las miró durante un largo tiempo. Luego sacó su teléfono y le escribió un mensaje de texto a su hija mayor que vivía en Ecatepec. «Oye, mija, ¿cómo están todos?» No dijo nada de las huellas. No esa noche. Al día siguiente llamó a su vecina Remedios. «¿Tú sabes algo de esta casa?», le preguntó. «¿De su historia? ¿De quién vivía aquí?». Remedios guardó silencio un momento. Luego dijo, «Consuelo, ¿por qué sigues ahí?». «Porque pagan bien y necesito el dinero. Habla». Otro silencio. Y finalmente, dicen que en esa casa murió una mujer. Hace como 12, 15 años. Una señora de la familia Pedraza. Dicen que no fue natural la muerte, que el marido... Pero nunca se comprobó nada. Tenían dinero, ya sabes cómo es. Dicen que la enterraron rápido y la casa se cerró y ya. Pero la señora del puesto de la esquina, la que vende quesadillas desde hace 20 años, ella dice que a veces se escucha algo desde adentro de noche. Consuelo miró el patio interior desde la ventana de la cocina. La figura de barro seguía en la fuente, el ángel sin cabeza girada, o quizás ligeramente más girado que antes. Quizás. «¿Cómo se llamaba la mujer?», preguntó. «No sé el nombre, pero dicen que tenía una hija pequeña. El nombre lo encontró Consuelo por accidente, o por lo que ella llamaría después, lo que tenía que pasar. Estaba limpiando la biblioteca del primer piso,
una habitación que olía a humedad y a papel viejo, con estantes hasta el techo llenos de libros que nadie había tocado en años. Cuando al mover un sillón, descubrió que detrás del tapiz, a ras del suelo, había una pequeña puerta empotrada, del tamaño de un cajón grande, cerrada con un pasador simple de metal. La abrió. Adentro había una caja de zapatos, y adentro de la caja cartas dobladas y vueltas a doblar muchas veces, como si las hubieran leído y guardado decenas de veces. Fotografías y un diario pequeño, de pasta azul marino, con las iniciales A, B, P, grabadas en la esquina inferior. Consuelo sacó el diario con cuidado. Las hojas estaban amarillas, pero intactas. La letra era pequeña, inclinada hacia la derecha, con esa caligrafía que enseñaban en las escuelas hace 40 años. La primera entrada decía: «Hoy Gilberto me dijo que soy una exagerada, que me lo imagino todo, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que me hizo». La última entrada, fechada el 14 de marzo de 2011, decía simplemente: «Ya no tengo a dónde ir, pero Valentina no puede quedarse aquí con él. Que alguien la encuentre, que alguien la lleve lejos». Consuelo cerró el diario. Se quedó sentada en el suelo de la biblioteca durante varios minutos, con la caja en el regazo, sintiendo el peso de algo que no era solo papel, era una historia entera. Era el registro de una vida que alguien había intentado borrar. A, B, P, alguien de apellido Pedraza, la mujer de la que le había hablado Remedios. Y había una hija, Valentina. Consuelo guardó el diario dentro de su delantal. Volvió a colocar el sillón en su lugar, y esa tarde, cuando salió a comprar al mercado de la Medellín, se detuvo frente al puesto de quesadillas de la esquina. La señora que las preparaba tendría unos 70 años, cabello blanco recogido en un chongo, mandil verde, manos expertas que giraban las tortillas con la naturalidad de toda una vida. «Buenas tardes», dijo Consuelo. «Permítame unas quesadillas de flor de calabaza». «¿Con o sin queso?» «Con todo». Pausa. «Oiga, señora, ¿usted lleva mucho tiempo aquí en la esquina?» La mujer la miró de reojo. «¿Por qué?» «Trabajo en la casa de enfrente, la del número 218. Las manos de la señora se detuvieron un momento. Solo un momento. Luego siguieron girando la tortilla. «Ah», dijo, «nada más». «¿Conoció usted a la familia que vivía ahí?» «Hace unos 10, 12 años». La señora de las quesadillas depositó el plato frente a Consuelo y la miró directamente por primera vez. Sus ojos eran oscuros y cansados, pero no indiferentes. «¿Para qué quiere saber?» «No, porque creo que la señora que vivía ahí dejó algo que quería que alguien encontrara». La mujer limpió sus manos en el mandil, miró la casa del número 218, luego miró a Consuelo. «Se llamaba Adela», dijo finalmente. «Adela Villanueva de Pedraza. Era buena mujer, callada, nunca pedía nada, siempre traía a la niña de la mano cuando salía al mercado». Hizo una pausa. Un día dejó de salir, y luego dijeron que había muerto de un infarto. Tenía 42 años. ¿Y la niña, Valentina?» La señora volvió a mirar la casa. «Se la llevaron. El marido dijo que a vivir con unos tíos, pero yo nunca la volví a ver por aquí». Sus labios se apretaron. Gilberto Pedraza vendió el coche de Adela a la semana siguiente de enterrarla, y 3 meses después ya andaba con otra. Consuelo pagó sus quesadillas, guardó el cambio. «Gracias, señora. Tenga cuidado en esa casa», dijo la mujer, sin alzar la voz, mientras ya atendía al siguiente cliente. Adela no descansó. Eso se siente desde aquí afuera. Esa noche Consuelo leyó el diario completo. Tardó 4 horas. Lo leyó sentada en su cama, con la lámpara de buró encendida, escuchando el silencio pesado de la casa y el ruido lejano de la avenida Álvaro Obregón.
Leyó sobre Adela Villanueva, originaria de Querétaro, que había llegado a la Ciudad de México a los 22 años con una beca para estudiar contabilidad y había conocido a Gilberto Pedraza en una fiesta en la Condesa. Leyó cómo el noviazgo había sido breve y brillante, cómo la boda se había celebrado en el Casino Español con 200 invitados, cómo la casa Pedraza había sido un regalo de la familia de él. Leyó los primeros años felices, el nacimiento de Valentina, las vacaciones en Acapulco, las navidades en Guadalajara, y luego leyó el cambio, gradual al principio. Gilberto llegando tarde, Gilberto irritable, Gilberto que la corregía en público, que la ignoraba en las cenas de negocios, que le decía que era demasiado sensible cuando ella lloraba. Luego, Gilberto que levantaba la voz, que rompía cosas, que una noche, cuando Valentina tenía 6 años, la empujó contra el marco de la puerta del cuarto de baño del segundo piso y ella se quedó 3 días sin poder mover bien el brazo derecho, pero no fue al médico, porque él le dijo que si iba a haber consecuencias. Leyó sobre el miedo, sobre el aislamiento, sobre las amigas a las que ya no podía ver, sobre los teléfonos revisados, sobre el dinero controlado, sobre los intentos de Adela de hablar con la suegra, que la miró con esa frialdad de las mujeres que aprendieron a sobrevivir callándose y esperaban lo mismo de las demás. Y leyó la noche del 14 de marzo de 2011. Adela no describió lo que pasó con detalle, solo escribió: «Esta noche entendí que si no salgo ahora, no voy a salir». Y debajo: «Valentina está dormida. Dios mío, que alguien la cuide». Eso era todo. La última entrada. Consuelo cerró el diario. Afuera, en el patio interior, la fuente seca emitió un sonido que Consuelo no supo definir del todo. No era agua. Era más parecido al sonido que hace alguien cuando trata de no llorar y no puede. Breve, ahogado. Consuelo apagó la lámpara y en la oscuridad completa de la habitación, con el diario de Adela sobre su pecho, tomó una decisión. No se iba a ir de esa casa hasta encontrar a Valentina. A la mañana siguiente llegó el licenciado Rodrigo. No había avisado. Apareció con sus llaves, su traje gris, sus zapatos perfectamente boleados, y esa expresión de quien llega a verificar que los engranajes funcionan correctamente. Consuelo lo recibió en la entrada con el delantal puesto, como si no hubiera dormido casi nada, que era exactamente lo que había pasado. «Buenos días, señora Ríos. ¿Todo en orden?» «Todo bien, licenciado». Rodrigo recorrió la planta baja con esa caminata suya de inspector, mirando los muebles, las ventanas, el piso. Se asomó a la biblioteca. Asintió. «Muy bien. Hay una visita de compradores el jueves a las 4. Necesito que la casa esté presentable». «Así estará». Rodrigo se dirigió hacia la salida. Se detuvo con la mano en el portón. Sin voltear, dijo: «¿Ha tenido algún inconveniente durante las noches?» Consuelo lo miró a la espalda. «Ninguno». «Bien, una pausa. Si escucha ruidos, son solo las tuberías. La casa es vieja». «Entendido». Se fue. Consuelo esperó 10 minutos. Luego subió al segundo piso. Se plantó frente a la puerta cerrada del cuarto prohibido. La llave que le había dado Rodrigo no abría esa puerta. Eso lo sabía. Pero había algo que Rodrigo no sabía, que Consuelo había encontrado, dentro de la caja de zapatos de Adela, un juego de llaves antiguo atado con un listón rojo descolorido. 7 llaves de distintos tamaños, de distintas épocas. Probó la tercera. La cerradura giró. El cuarto era el más grande de la planta alta. Orientado hacia el norte, con 2 ventanas altas que daban a la calle Tonalá, pero con las persianas metálicas completamente cerradas, lo que lo mantenía en una penumbra densa, incluso a media mañana. Consuelo encendió la luz del techo, un foco solitario que parpadeó 2 veces antes de quedarse encendido,
con una luz amarilla y débil. No estaba vacío. Había una cama de matrimonio con cabecera de madera perfectamente tendida, con sábanas blancas que parecían limpias, aunque el resto de la casa llevaba años sin habitarse. Una mesa de noche con un vaso de agua que, incomprensiblemente, no estaba seco sino lleno. Una mecedora junto a la ventana. Y sobre la pared, frente a la cama, docenas de fotografías pegadas directamente en el papel tapiz. Consuelo se acercó. Todas las fotografías eran de la misma niña, en distintas edades, de bebé, de 4 años, de 6, de 8. Una niña de cabello oscuro y ojos grandes que miraba a la cámara con esa seriedad que tienen los niños que crecen en casas donde aprendieron pronto que el mundo no es tan seguro. Valentina. Debajo de cada fotografía, alguien había escrito con plumón negro, directamente en el papel tapiz, la fecha y el lugar. Valentina, 3 meses, Hospital Ángeles. Valentina, primer día de kinder, Colegio Motolinía. Valentina, Navidad 2009, Casa de los Abuelos en Querétaro. No era la letra de Adela. Era diferente, más grande, más temblorosa. Era la letra de alguien que escribía desde el dolor. Consuelo se quedó de pie en el centro del cuarto durante un largo tiempo. El vaso de agua sobre la mesa de noche, las fotografías en la pared, la cama perfectamente tendida en una casa abandonada. Adela no se había ido de esa casa, o al menos una parte de ella no se había podido ir. Sacó su teléfono y fotografió cada imagen en la pared, cada inscripción, cada fecha y lugar. Luego salió del cuarto, cerró la puerta con la llave del listón rojo y bajó a la cocina a preparar su desayuno con las manos levemente temblorosas. Esa tarde fue a la delegación Cuauhtémoc. Pidió hablar con alguien del área de registro civil. Dijo que buscaba información sobre un deceso ocurrido aproximadamente en marzo de 2011. Adela Villanueva de Pedraza, domiciliada en Tonalá 218, Colonia Roma Norte. El funcionario que la atendió, un hombre joven con cara de no haber dormido bien en semanas, tecleó en su computadora sin mucho entusiasmo. ¿Es familiar? Era mi patrona. Quiero saber dónde está enterrada para llevarle flores. El hombre tecleó, frunció el ceño, tecleó más. ¿Cómo dijo que se llamaba? Adela Villanueva de Pedraza. ¡Más tecleo! El hombre se recostó en su silla y miró la pantalla con una expresión que Consuelo no supo interpretar. No hay ningún registro de defunción con ese nombre en esta delegación para ese periodo. Consuelo se quedó quieta. ¿Cómo? Lo que le digo, no hay acta de defunción. Miró la pantalla una vez más. Hay un acta de defunción de una Adela Villanueva, pero es en Querétaro, del mismo año, marzo de 2011. Podría ser la misma persona. ¿Causa de muerte? El hombre dudó. Paro cardiorrespiratorio. Consuelo pensó en la mujer del diario. 42 años. Sana. Con una hija de 8 años a la que amaba sobre todas las cosas. ¿Hay algún expediente de investigación relacionado? El funcionario la miró por primera vez como si la estuviera viendo realmente. Señora, yo solo tengo acceso a registros civiles. Para eso tendría que ir al Ministerio Público. Consuelo le agradeció y salió. Afuera, en la banqueta de Bucareli, con el ruido del centro de la ciudad envolviéndola, sacó su teléfono y buscó Valentina Pedraza Villanueva, Ciudad de México. No encontró nada directo, pero encontró algo mejor. Una tesis de licenciatura en Derecho publicada en el repositorio de la UNAM, cuya autora se llamaba Valentina Pedraza, egresada en 2023, especialidad, violencia familiar y derechos de la mujer. Tenía 28 años. Si era ella, habría tenido exactamente 8 cuando murió su madre.
Consuelo guardó la información. Empezó a llover, como suele ocurrir en la Ciudad de México de la nada y sin pedir permiso, esa lluvia rápida y fría de las tardes de abril que moja todo en 10 minutos y para en 20. Consuelo se metió a un café a esperar que parara. Pidió un capuchino que no se podía permitir, y durante el tiempo que duró la lluvia, con el vapor de la taza entre sus manos, pensó en Adela, en una mujer que había pedido ayuda en las páginas de un diario que nadie iba a leer, que había pegado fotografías de su hija en la pared de un cuarto cerrado para que no la olvidaran, que había muerto lejos de su casa o en su casa, y el registro decía una cosa y quizás la verdad era otra. Consuelo no era detective, no era periodista, no era abogada. Era una mujer de Iztapalapa que llevaba más de 20 años limpiando las casas de otros. Pero sabía algo que los licenciados y los funcionarios y los hombres de traje gris nunca habían entendido. Que las mujeres como ella veían cosas que los demás no querían ver. Que entraban a los cuartos que otros cerraban con llave. Que encontraban lo que otros escondían detrás de los sillones. Pagó su café y salió bajo la llovizna que quedaba. Tenía que encontrar a Valentina Pedraza. Y tenía que volver a esa casa esa noche, porque algo le decía que Adela había esperado mucho tiempo a que alguien entrara a ese cuarto y mirara esas fotografías, y no pensaba dejarla esperando más. El jueves amaneció nublado sobre la Roma Norte, con ese cielo de plomo bajo que tiene la Ciudad de México cuando el invierno no termina de irse y la primavera no termina de llegar. Consuelo se despertó a las 6, antes de que sonara su alarma, porque algo en la casa había cambiado durante la noche. No era un ruido, era lo contrario. El silencio pesado de siempre había cedido un poco, como si la casa hubiera exhalado, como si algo que había estado contenido durante años hubiera encontrado una pequeña grieta por donde escapar. Consuelo se levantó, se lavó la cara con el agua fría del baño de su habitación y antes de poner a hervir el agua para el café, subió al segundo piso. La puerta del cuarto estaba cerrada como ella la había dejado, pero debajo de la puerta, sobre el piso de madera del corredor, había algo, una hoja de papel doblada a la mitad. Consuelo la miró durante un momento antes de agacharse a recogerla. Era una fotografía. Impresa en papel normal, no fotográfico, como si alguien la hubiera sacado de una computadora o de un teléfono y la hubiera impreso en la primera impresora disponible. Mostraba a una joven de unos 20 y tantos años, de cabello oscuro recogido en una cola baja, con una toga de graduación y un rollo de diploma en la mano, sonriendo a la cámara con esa sonrisa que tiene la gente cuando ha llegado a algo que les costó mucho. Debajo de la fotografía, alguien había escrito a mano, con la misma letra temblorosa y grande de las inscripciones del cuarto: «Sí, es ella». Consuelo se quedó inmóvil. No había nadie más en esa casa. Las llaves las tenía ella y Rodrigo. Y Rodrigo no era el tipo de hombre que imprimía fotografías de madrugada y las deslizaba por debajo de puertas. Dobló la fotografía con cuidado y la guardó en el bolsillo de su bata. «Gracias, Adela», dijo en voz baja, sin saber exactamente a quién le hablaba, pero sintiendo que era lo correcto. Bajó a preparar su café. Esa mañana encontró el contacto. La tesis de Valentina en el repositorio de la UNAM tenía, en la página de agradecimientos, una dirección de correo electrónico institucional, que ya seguramente no funcionaba, pero también el nombre de su directora de tesis, la doctora Carmen Solís, profesora de la Facultad de Derecho, con teléfono de oficina, publicado en el directorio universitario. Consuelo la llamó a las 9 de la mañana. Una secretaria contestó. Consuelo dijo que era una antigua conocida de la familia de Valentina Pedraza y que necesitaba localizarla por un asunto urgente relacionado con una propiedad. Mintió con la serenidad de quien ha aprendido que ciertas puertas solo se abren si dices las palabras correctas. La doctora Solís
La llamó de vuelta a los 20 minutos. «¿Quién es usted exactamente?», preguntó la doctora. Su voz era cautelosa pero no hostil. «Me llamo Consuelo Ríos. Soy la cuidadora de la casa Pedraza en Tonalá 218. Encontré cosas que pertenecen a la madre de Valentina, cosas que ella dejó guardadas. Creo que Valentina tiene derecho a tenerlas». Silencio al otro lado. «¿Qué tipo de cosas?». «Un diario, fotografías, cartas». Otro silencio, más largo. «Valentina sabe dónde está esa casa», dijo finalmente la doctora, «pero lleva años sin poder acercarse. Hay razones legales, razones de otro tipo también». Una pausa. «¿Usted está segura de lo que encontró?». «Completamente. Le voy a dar su número. Pero señora Ríos, tenga cuidado. Los Pedrazas son una familia con muchos recursos y pocos escrúpulos. Si alguien se entera de que usted está buscando a Valentina, puede perder ese trabajo de la manera más desagradable posible». «Ya perdí uno de 11 años de un día para el otro», dijo Consuelo. «Ya sé cómo se siente». La doctora le dio el número. Valentina Pedraza tenía 28 años y los ojos de la niña de las fotografías, grandes, oscuros, con esa seriedad aprendida demasiado pronto. Se presentaron en un café de la colonia Narvarte, lejos de la Roma, lejos de cualquier lugar que los Pedraza frecuentaran. Valentina llegó con 10 minutos de retraso, con una chamarra de mezclilla y una mochila desgastada. Y cuando vio a Consuelo sentada en la mesa del fondo, se detuvo un segundo en la puerta como si necesitara ese momento para decidir si entrar o no. Entró. Se sentaron frente a frente. Consuelo puso sobre la mesa el diario de pasta azul. Valentina lo miró. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, se tensaron levemente. Reconoció la pasta, el tamaño, las iniciales. ¿Dónde estaba? «Detrás de un sillón en la biblioteca. Tu mamá lo escondió ahí». Valentina extendió la mano y tocó el diario con las yemas de los dedos, despacio, como si fuera algo que podía romperse o desaparecer. «Llevo años tratando de que alguien entre a esa casa», dijo. «Mi tío Rodrigo controla el fideicomiso. No me dejan acercarme. Dicen que la propiedad está en proceso legal y que cualquier intromisión mía puede complicar la herencia». Sus labios se apretaron, como si me importara la herencia. «¿Qué pasó con tu mamá?». Valentina levantó los ojos. «Oficialmente, un infarto. Tenía 42 años y corría 5 kilómetros 3 veces por semana». Una pausa. «Mi papá dijo que la encontró en el cuarto, que ya era tarde cuando llamó a la ambulancia. El médico que firmó el acta era amigo de la familia». Otra pausa. «Yo tenía 8 años y no entendía nada. Me llevaron a Querétaro esa misma noche con mi abuela materna. Nunca me dejaron volver a la casa, nunca me dejaron ir al entierro. Me dijeron que era para protegerme». Consuelo abrió el diario en la última página y lo giró para que Valentina pudiera leer la última entrada. La joven la leyó en silencio. Sus ojos recorrieron las palabras 2 veces, 3 veces. Luego cerró el diario y lo apretó contra su pecho. No lloró. Consuelo notó que era el tipo de persona que había gastado sus lágrimas en privado, en tantas noches sola, que ya había construido algo más duro donde antes había solo dolor. «¿Hay algo más?», preguntó Valentina. «Hay un cuarto en el segundo piso. Tu tío me dijo que estaba cerrado por condiciones estructurales, pero no es eso». Consuelo sacó su teléfono y le mostró las fotografías que había tomado de la pared. Valentina las fue pasando una por una, en silencio. Cuando llegó a la foto de ella de primer día de kinder, con su uniforme azul marino y su mochila nueva, cerró los ojos durante 3 segundos completos. «Ella lo decoró», dijo. «Ella puso todo eso». «Sí, después de que yo me fui». «Sí». Valentina le regresó el teléfono. «Necesito entrar a esa casa». «Lo sé,
Pero tu tío viene hoy con compradores. Lo sé también. Los ojos de Valentina se endurecieron de una manera que Consuelo reconoció. Era la mirada de alguien que ha esperado mucho tiempo y ya no puede esperar más. Tengo un abogado. Hemos estado preparando una demanda de nulidad del fideicomiso basada en documentos que conseguimos el año pasado, pero necesitábamos algo más, algo concreto. Miró el diario. Esto es evidencia de lo que mi padre le hacía a mi madre. Esto cambia todo. Consuelo asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame hasta mañana. Rodrigo llegó a las 3:30 con 2 compradores. Un matrimonio de unos 40 años, ella con bolsa de diseñador, él con el tono bronceado de quien pasa sus vacaciones en lugares costosos. Consuelo los recibió en la entrada con su mejor cara de empleada eficiente y los acompañó por la planta baja con la discreción invisible que había perfeccionado en décadas de trabajo. Rodrigo la observaba de reojo. Consuelo lo notó, pero no lo demostró. Cuando el matrimonio subió al segundo piso con Rodrigo, Consuelo se quedó en la planta baja con la excusa de preparar café. Desde la cocina, escuchó los pasos en el corredor de arriba. Escuchó la voz de Rodrigo explicando metrajes y potencial de remodelación. Escuchó cuando los compradores preguntaron por el cuarto del fondo y Rodrigo respondió con fluidez. Esa área está fuera de uso por cuestiones técnicas, no se considera en la superficie habitable. Luego escuchó algo más, un sonido que no venía de los compradores ni de Rodrigo. Un sonido que salía del cuarto cerrado, bajo y continuo, como el murmullo de alguien que reza o que repite algo en voz muy baja. Solo Consuelo, que llevaba días aprendiendo la acústica de esa casa, lo escuchó. Los compradores no lo notaron. O si lo notaron, lo atribuyeron a las tuberías. Rodrigo sí lo notó. Consuelo lo supo porque su voz cambió de tono por exactamente 4 segundos, volviéndose más rápida, más controlada, antes de recuperar su cadencia de siempre. Cuando bajaron, los compradores parecían interesados. Rodrigo los despidió con apretones de manos y promesas de enviar documentación. Cuando cerró el portón detrás de ellos, se volvió hacia Consuelo. Abrió el cuarto del segundo piso. Consuelo lo miró sin parpadear. No, licenciado. Usted me dijo que no lo abriera. Rodrigo la observó durante un momento largo. ¿Escuchó algo raro esta semana? Solo las tuberías, licenciado. Como usted me explicó. Algo cruzó por los ojos de Rodrigo que Consuelo no supo nombrar exactamente. No era miedo, era más parecido al reconocimiento, como si supiera perfectamente que en esa casa había algo que no era tuberías, y llevara años habituado a ignorarlo. Bien, dijo finalmente, siga con su trabajo. Se fue. Consuelo subió al cuarto. Esta vez lo encontró diferente. Las fotografías en la pared estaban igual, pero la mecedora junto a la ventana que ella recordaba perfectamente apuntando hacia el norte, ahora apuntaba hacia la puerta, como si alguien hubiera estado sentado en ella mirando hacia la salida. Y sobre la cama perfectamente tendida, donde antes no había nada, había un sobre. Consuelo lo abrió. Adentro había un papel doblado. En él, con esa letra grande y temblorosa, estaban escritas 5 palabras. El piso del baño, abajo. El baño del segundo piso tenía un piso de mosaico antiguo, similar al del pasillo de entrada, pero en tonos verde y blanco. Consuelo fue de rodillas por cada mosaico, presionando con los dedos, buscando alguno que se sintiera diferente. Lo encontró en el tercer intento desde la esquina inferior derecha. Un mosaico de unos 30 centímetros por 30 que cedía levemente bajo la presión, sin el sonido sólido que daban los demás. Tardó 20 minutos en levantarlo con la ayuda de un destornillador que encontró en una caja de herramientas bajo el lavabo. Debajo había un espacio hueco de unos 10 centímetros de profundidad, y dentro del espacio
envuelto en una bolsa de plástico sellada, había un sobre manila grueso. Consuelo lo sacó, lo llevó a la habitación, lo abrió con manos que ya no temblaban. Adentro había fotografías, no las de Valentina. Estas eran diferentes. Eran fotografías tomadas con discreción, algunas borrosas, como de alguien que fotografiaba a escondidas. Mostraban a un hombre que Consuelo no reconoció de inmediato, pero que en la tercera foto aparecía junto a Rodrigo Pedraza, los dos sonriendo frente a lo que parecía un restaurante elegante. El hombre de las fotografías tenía el aspecto de alguien con autoridad médica. Bata blanca en algunas tomas. Y debajo de las fotografías había documentos, fotocopias de recetas, nombres de medicamentos que Consuelo no conocía, y una nota manuscrita de Adela que decía: «El doctor Fuentes viene los martes. Gilberto le pide algo. Yo no sé qué, pero desde que empezó a venir yo me siento muy cansada y a veces no recuerdo bien las cosas. Estoy guardando esto por si alguien lo necesita algún día». Consuelo se quedó sentada en el borde de la cama con los documentos en la mano. Adela había sabido lo que le estaban haciendo y había reunido evidencia como pudo, desde una casa donde la vigilaban, en los únicos espacios que eran suyos. Los rincones, los huecos debajo de los pisos, el detrás de los sillones. Había dejado un rastro para quien tuviera ojos para buscarlo. Consuelo fotografió todo, cada documento, cada fotografía, cada receta. Los envió por WhatsApp a Valentina con un mensaje que decía: «Encontré lo que necesitabas». La respuesta llegó en menos de un minuto. «Mañana a las 8 de la mañana voy con mi abogado». Consuelo guardó los documentos originales debajo de su colchón, en la habitación del personal que Adela nunca había ocupado, pero que esa noche se sentía menos sola que todas las noches anteriores. Apagó la luz. Y por primera vez desde que había llegado a la casa Pedraza, el silencio de la casona no se sintió pesado. Se sintió como algo que por fin podía respirar. Valentina llegó a las 8 en punto. Con ella vino su abogado, un hombre de unos 50 años llamado Lick, Bernardo Castellanos, con cara de persona que ha litigado contra familias poderosas antes y ha aprendido a no impresionarse. Y con ellos llegó también una mujer que se presentó como agente del Ministerio Público, contactada por Castellanos la noche anterior después de que Valentina le mostró los documentos que Consuelo le había enviado. Rodrigo llegó 20 minutos después, sin haber sido invitado, alertado seguramente por alguna alarma de la propiedad o por algún vecino. Llegó sin su calma habitual. Llegó con esa tensión en la mandíbula de quien ve que algo que creyó enterrado ha salido a la superficie. «¿Qué está pasando aquí?», dijo en la entrada, mirando a Valentina con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más oscuro. «¿Cómo entraste? Tengo tanto derecho a estar aquí como tú», dijo Valentina. Su voz era tranquila, completamente tranquila. «Esta propiedad está bajo fideicomiso legal y tú no tienes...». «El fideicomiso fue constituido de manera fraudulenta 4 meses después de la muerte de mi madre, excluyéndome como heredera legítima, y tenemos documentación para probarlo». Valentina no levantó la voz en ningún momento, pero eso puede discutirse en el juzgado. Lo que está discutiéndose hoy es otra cosa. La agente del Ministerio Público dio un paso adelante y le explicó a Rodrigo, con la neutralidad profesional de quien ha dado ese tipo de noticias muchas veces, que existía una investigación preliminar en curso relacionada con el fallecimiento de Adela Villanueva, reabierta a solicitud de parte con nueva evidencia presentada en las últimas horas. Rodrigo palideció. No mucho. Solo lo suficiente para que Consuelo, que observaba desde el pasillo con su delantal puesto, lo notara. «Esto es un error», dijo Rodrigo. «Mi cuñada murió de causas naturales. Hay un acta...».
El acta está siendo revisada, dijo el licenciado Castellanos. El médico que la firmó, el doctor Fuentes, tiene 3 denuncias previas por irregularidades en certificaciones de defunción, todas relacionadas con familias de cierto nivel económico. Una pausa cuidadosa. Resulta ser una coincidencia notable. Rodrigo abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Necesito llamar a mi abogado. Por supuesto, dijo Castellanos. Lo que siguió fue largo y burocrático, como son todas las cosas que importan en este país. Llamadas telefónicas, documentos revisados sobre la mesa del comedor de la casona, voces controladas que de vez en cuando perdían el control por un segundo antes de recuperarlo. Consuelo preparó café para todos porque no sabía qué más hacer con sus manos, y nadie rechazó el café, porque nadie sabe rechazar el café en una situación difícil. En algún punto de la mañana, Valentina subió al segundo piso sola. Consuelo la dejó ir. 15 minutos después, Valentina bajó con los ojos levemente más brillantes que antes y el diario de pasta azul apretado entre las manos. No dijo nada, no hacía falta. Gilberto Pedraza fue detenido 6 semanas después, en su departamento de Santa Fe, a donde se había mudado 3 años después de la muerte de Adela con su segunda esposa y 2 hijos nuevos. Los cargos eran complejos, como son siempre los cargos cuando el dinero y el poder estuvieron involucrados durante mucho tiempo. Homicidio doloso, administración fraudulenta de bienes, sustracción de menor. Este último cargo por haber alejado a Valentina de la herencia y de la custodia que le correspondía usando medios ilegales. El doctor Fuentes llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Rodrigo Pedraza quedó bajo arraigo mientras se determinaba su nivel de participación. La casa Pedraza fue declarada bien en litigio y cerrada hasta la resolución del proceso. Consuelo recibió su último pago la semana que cerraron la propiedad. Lo recibió de manos del licenciado Castellanos, que también le entregó una carta de Valentina. La carta era corta. Decía: «Señora Consuelo, usted entró a una casa que 3 personas antes que usted no pudieron sostener. Entró y no se fue. Encontró lo que mi madre dejó para quien tuviera ojos para buscarlo. No tengo palabras suficientes para lo que eso significa para mí. Gracias por no cerrar los ojos. Gracias por no irse». Consuelo dobló la carta y la guardó en su bolsa junto con las llaves que le devolvió al licenciado. Caminó hasta la esquina de la calle Tonalá y se paró frente al puesto de quesadillas. La señora del chongo blanco la reconoció de inmediato. «¿Ya se fue de la casa?», preguntó, girando una tortilla sin dejar de mirarla. «Ya». «¿Encontró lo que había adentro?», Consuelo la miró. «Sí», la señora asintió. Sirvió un plato de quesadillas de flor de calabaza y lo puso frente a Consuelo sin que ella lo pidiera. «Invite», dijo simplemente. Consuelo se sentó en el banco de plástico frente al puesto, con la calle Tonalá detrás de ella y la casa Pedraza frente a ella, y se comió las quesadillas despacio, con el ruido de la ciudad envolviéndola. Los coches, el vendedor de tamales, los niños del recreo. La casona de fachada de cantera gris estaba cerrada. Las persianas del cuarto del segundo piso seguían bajas, pero algo en ella se sentía diferente, más liviano. Como una casa que ha cargado algo durante mucho tiempo y por fin lo ha soltado. Consuelo Ríos consiguió trabajo nuevo 3 semanas después, cuidando el departamento de una arquitecta de la colonia Condesa que viajaba mucho por trabajo. Un departamento pequeño, luminoso, sin cuartos cerrados, ni puertas prohibidas, ni silencios que pesaran. Pero a veces, en las noches tranquilas, cuando el departamento estaba en silencio y la ciudad afuera hacía su ruido de siempre, pensaba en Adela Villanueva, en una mujer que había escondido la verdad en los únicos lugares que le quedaban, debajo de los pisos, detrás de los sillones.
En las páginas de un diario de pasta azul, en las fotografías de su hija pegadas en la pared de un cuarto que nadie abría para que alguien algún día las viera. Pensaba en que las casas guardan lo que la gente no puede decir en voz alta, que las paredes absorben los silencios y las humillaciones y los miedos, y los guardan y esperan, y que a veces, si tienes ojos para ver y no te vas cuando deberías quedarte, una casa te cuenta todo. Consuelo Ríos tenía esos ojos, siempre los había tenido, solo que nadie se los había pedido antes.